Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda sesión donde podremos remediar algunos de los problemas más comunes que se están suscitando en sus tareas del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Por ello, vamos a iniciar con el orden del día para que sea más fácil y nos vayamos entendiendo. Vamos a comenzar. Bien, nuestro orden del día es el siguiente. Okay. Segunda sesión virtual, módulo de recuperación, textos y visiones del mundo. Yo soy Gabriela Bailón Sánchez y estaremos buscando que ustedes tengan más herramientas para poder realizar sus actividades. ¿De acuerdo? Necesitamos entender primero qué es parafrasear, puesto que esta es una habilidad que deben desarrollar para poder realizar las actividades de este módulo 4. Yo creo que en lo que hemos estado fallando es en esta habilidad, puesto que no estamos acostumbrados y no sabemos cómo hacerlo. También vamos a ver estrategias que pueden utilizar para entender las actividades integradoras y poder resolverlo de la mejor forma. Y no estemos cayendo siempre en el plagio o en el copiado y pegado de diferentes páginas. También tenemos que checar muy bien y tener siempre ahí a la mano, descarguen este documento, Manual de Citas y Referencias que nos da Prepa en Línea CEP, puesto que vamos a estar trabajando mucho con él. Si no es en este módulo, en el siguiente o en módulos posteriores, ¿de acuerdo? Y por último veremos si tenemos alguna duda. Pues seguimos. Parafrasear. Vamos a ver qué es parafrasear, cuál es su definición para que podamos partir de esto. Y nos dice que al parafrasear, una persona realiza una paráfrasis de un discurso, ya sea oral o escrito. En otras palabras, para ello se deben reemplazar las palabras, la sintaxis y otros elementos del contenido original, siempre respetando el significado para que no se pierda información en el proceso. Esto es parafrasear. Reemplazar palabras, cambiar sintaxis, pero no cambiar el contenido original para que así la información no se pierda. Es como cuando ustedes ven una película. Ustedes la ven de principio a fin. Ya una vez que la vieron, la entendieron, ustedes son capaces de ir y contar a alguien más qué es lo que pasó en esta película. Bueno, pues ustedes van a contar qué pasó con sus palabras. No van a utilizar los diálogos de esta película, no van a utilizar argumentos que vieron de esta película, no, van a utilizar sus propias palabras. Y a esto es a lo que se refiere parafrasear. No vamos a perder de vista de qué se trataba la película, sin embargo, utilizando otro vocabulario, vamos a comunicarnos y vamos a llegar al mismo punto. Algo que es muy importante es que yo quiero que vean que yo estoy utilizando comillas y al utilizar las comillas indica que estoy tomando la información de alguien más. Esta información no es mía y yo aquí lo estoy denotando. ¿De dónde estoy tomando esta información? Ok, aquí lo tengo. Aquí tengo el sitio de donde estoy sacando la información. Es importante que ustedes vayan ya utilizando estas habilidades para que no cometan los mismos errores y para que vayan mejorando todas las actividades de este módulo 4, puesto que la mayoría nos está pidiendo que realicemos un parafraseo y no lo estamos realizando, no lo estamos haciendo de la forma adecuada. Únicamente estamos cayendo en el copiar y pegar. Pues bueno, si yo no hubiera puesto estas comillas, me indica un plagio total y no puedo argumentar nada. Cuiden ustedes de que no realicen esta acción, de que si van a tomar líneas, enunciados de alguna página, de algún libro, de algún autor, lo utilicen como es debido
y lo mencionen, ¿de acuerdo? Ahora, yo tomé esta información de este sitio, pero también quiero que vayamos a este otro sitio, ¿de acuerdo? Muy bien. Le vamos a dar que no, gracias. Miren, en este sitio nos resalta, nos menciona un punto muy importante, parafrasear efectivamente. Aquí nos habla de un trabajo de investigación, pero créanme que desde el momento en que ustedes están realizando sus actividades, es necesario que ya lo hagan de forma efectiva. Vean, dice, al escribir un trabajo de investigación, un investigador a menudo necesitará consultar una publicación anterior y resumir los hallazgos en una paráfrasis. Es lo que ustedes están haciendo. Cuando leen las historias y buscan contextos históricos, buscan el contexto del autor y encuentran información, y esto es lo que deben realizar. Dice, ¿por qué? Porque citar todo el pasaje de interés ocupará demasiado espacio y puede contener mucha información que no es relevante. Además, el pasaje original puede estar escrito en un estilo o lenguaje que no es fácilmente comprendido por los lectores a objetivo. Aquí hay algunas pautas para parafrasear correctamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Observen, ¿de acuerdo? Y aquí nos menciona lo que yo ya les comenté, que es el plagio que se realiza cuando ustedes no citan adecuadamente, cuando ustedes solamente copian y pegan información de otros sitios y que se les va marcando ahí en sus retroalimentaciones. Es importante que sepan esto, qué es y que sí lo están haciendo y que se den cuenta de que realmente lo están haciendo. Y es lo siguiente. Dice, en lugar de volver a escribir un pasaje completo de una investigación, es como cuando ustedes llegan a la página y ven toda la información, ¿qué es lo que van a hacer? Es posible cortar y pegar partes seleccionadas, que es lo que normalmente me están haciendo, uniéndolas de una manera que presente la esencia del pasaje y aún así suene natural. Pero esto no es parafrasear, esto es plagio. Si copia de otro trabajo, debe citar al autor y luego colocar las partes copiadas entre comillas. Esto generalmente resulta ser un método torpe e intrusivo en un trabajo de investigación, por lo que parafrasear es tan útil, ¿de acuerdo? Es mejor parafrasear, decir qué es lo que tú entendiste con tus palabras, a estar cortando y pegando y utilizando comillas. Use sus propias palabras, esto es muy importante. En un pasaje parafraseado, aún debe comenzar refiriéndose al autor original, luego resume el pasaje relevante del trabajo del autor en sus propias palabras y en su propio estilo. Por ejemplo, en su artículo de 1989, Robinson, a ver, permítame un momento. Bueno, los problemas a los que nos enfrentamos, ¿verdad? Ok, entonces seguimos. Ok. Usar tus propias palabras. No debería haber nada en el pasaje parafraseado que obviamente se copie del original. Palabras que ustedes comúnmente utilizan. Esta es la razón por la que a veces nos vamos dando cuenta cuando un alumno ha copiado y pegado información de otros lugares, porque es muy evidente el cómo ustedes se inician sus textos, el vocabulario que utilizan, y de repente nos muestran otro tipo de vocabulario. Entonces nosotros nos estamos dando cuenta que esas palabras no son de ustedes. Hay que dar crédito donde sea debido, no usarlo en exceso, y esos son los puntos que nos están mencionando. Pero el más importante es usar tus propias palabras. ¿De acuerdo? Pues bien, continuamos. Okay.
Vamos a checar nuestras actividades integradoras. Hay algunas preguntas que están costándoles mucho para contestarlas adecuadamente. Y estas son las siguientes. Observaremos. Iniciaremos con la actividad integradora 1. Aquí. El problema más común que aquí están realizando es que están copiando y pegando información de páginas de internet. Están realizando plagio. E incluso están copiando y pegando información de alumnos que suben sus tareas a diferentes sitios y las están utilizando. Pero aquí yo los invito a pensar, ¿las tareas de estos alumnos fueron realmente resueltas adecuadamente? Porque ellos simplemente lo subieron. Ustedes no están seguros de si estuvieron bien o estuvieron mal. Y están utilizando esa misma información ahí, ese mismo error aquí. Por eso es muy importante que ustedes lo hagan por sí solos. ¿Qué es lo que vamos a realizar aquí? Para que ustedes entiendan bien a qué se refiere cada uno de estas preguntas, antes de iniciarlo, o pongan ahí a un lado los siguientes documentos, que son, miren, los documentos que vamos a necesitar son los siguientes. Voy a presentar nuevamente cuáles son. Vamos a presentar toda la pantalla para que ustedes vean cuáles son. Ok, nos vamos a ir a este. Es muy importante que ustedes lean, tengan a la mano y entiendan qué son los textos literarios, los tipos de textos, géneros que hay. Narrativa, ¿cómo sé que es narrativa? ¿Cómo sé que es dramática? Y aquí incluso nos va diciendo, nos retoma información de un módulo previo, que es muy, muy importante. ¿De acuerdo? Lo que ustedes deben de saber principalmente es que un género es narrativo cuando en la estructura de los textos se presenta un narrador, tal cual. Siempre vamos a encontrar un narrador. Después, en la lírica, es muy importante que recuerden que la lírica no es más que otra que la poesía. Y cuando hablemos de dramática, sobre todo se va a referir a obras teatrales. ¿De acuerdo? Punto número 2. Identificar bien qué es el fondo y la forma. Que la forma tiene todos estos elementos. Y si me están pidiendo que analice yo a Frankenstein, que analice el fondo y la forma, debo de tener en claro la exposición de cada uno de estos elementos. El argumento, ¿qué es el argumento? Porque aquí incluso me lo están pidiendo en la actividad integradora número 1. Me está pidiendo qué es el argumento de cada una de estas 3 obras, cuál es el tema, cuál es la acción, cuál es el tiempo, espacio y personajes. Aquí en tiempo es importante que ustedes al leer los textos observen lo siguiente. En algún momento menciona que pasa, cuando se mencione diferentes hechos que los vaya diciendo por horas, entonces es un tiempo cronológico. Si en ningún momento habla de que por la mañana, por la tarde, por la noche sucedió esto, ese sigue siendo un tiempo cronológico. Si nunca lo menciona, vamos a tomarlo como tiempo
subjetivo o psicológico. Y hay algunas de las obras que ustedes tienen que están mencionando el tiempo subjetivo. En el espacio es importante que lo identifiquen y aquí nos dan una serie de preguntas que les va a ayudar a entenderla. ¿Dónde se desarrolla la obra? Eso es todo. Cuando hablemos de espacio, pregúntense, ¿dónde se desarrolla la obra? En un bosque, en un parque, en una casa. Y si hay diferentes escenarios, pues irlos escribiendo. El argumento, porque hay muchos problemas en cuanto al argumento. Pensando para mejorar sus respuestas, siempre háganse esta pregunta. Cada vez que lean la historia, el cuento, el texto, la obra, realícense esta pregunta. ¿Qué sucede en la obra? ¿Qué sucede en este texto? ¿Qué sucede en esta poesía? El tema. ¿Cuál es la idea central? ¿Ya la leyeron toda? ¿Ya la comprendieron? ¿Cuál es el tema principal de la obra? ¿En base a qué se desarrolló todo, no? La acción es muy importante porque cuando menciona, describe la acción de tal obra, ustedes me deben de decir en enunciados cortos, en un corto párrafo, en la exposición, nudo y desenlace. En otras palabras, cómo inicia la obra, el texto, cuáles son los problemas principales que atraviesan y cómo se resuelven. Eso es todo. Ya que en esta parte sí les he estado fallando mucho. Por ejemplo, de Caperucita Roja. ¿Cuál es la exposición? Bueno, pues que había una vez una niña que fue al bosque a visitar a su abuelita. ¿Qué es lo que pasó en el nudo? Pues bueno, en el bosque se encontró un lobo, este lobo se la trató de comer, pero primero el lobo encontró a la abuelita y se comió a la abuelita y después Caperucita Roja llegó a la casa de la abuelita y este lobo trató de engañar a Caperucita para podérsela comer. Todo eso es el nudo. Y el desenlace o el final. Pues al final, Caperucita se dio cuenta que no era su abuelita, pudo salvarse del lobo y fin. Esta es la acción. Desarrollar con sus palabras el inicio, el desarrollo y el desenlace de las historias. Ok, continuamos. Vamos con la actividad 1. Sé que estas 3 obras son muy largas, algunas son confusas cuando las empiezan a leer y por ello yo les aconsejo que realicemos lo siguiente. En cuanto al rey burgués, yo les voy a mandar un link del audio de este cuento alegre. El objetivo principal de este módulo es que ustedes desarrollen la lectura. Entonces, vamos a utilizar, van ustedes a colocar 2 páginas de internet. En la primera van a poner el audio y en la segunda van a colocar el texto. Entonces, conforme ustedes vayan escuchando, van a ir siguiendo el texto y de esta forma se logra entender más a qué es lo que se refiere este cuento. Se logra distinguir los personajes, porque sí, el tipo de vocabulario que utiliza, como no es tan común en estos momentos, sí se nos dificulta entenderlo. Pero ya aquí les sugiero que realicen este audiolibro para que puedan entenderlo mejor. Pero también en lo personal, el que me agradó más fue La verdad sospechosa. Esta es una obra teatral y aquí nos va definiendo cada una de las cosas, los textos, los diálogos que tiene cada personaje. Incluso aquí están los personajes, ¿de acuerdo?
Sin embargo, al leerlo, es un poco complicado irlo entendiendo por esos dos motivos. Uno, por el vocabulario que utiliza y dos, por que a veces el narrador nos va introduciendo cosas que no vamos entendiendo. Debemos aquí o ser muy imaginativos o realizar lo siguiente. Miren, hemos encontrado La verdad sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón, la obra como tal, en YouTube, y son los mismos diálogos. Entonces yo aquí les sugiero que hagan dos cosas. La primera es que ustedes vean en YouTube la obra para que vayan entendiendo cuando entra, cuando sale, a qué se refiere, quién es este personaje, quién es el otro personaje, y en una segunda ocasión se vayan a la lectura como tal. Y ustedes ya podrán entender a qué se refiere. No tengan miedo por los diálogos, puesto que yo lo he checado y la mayoría de las veces llevan el diálogo como tal. Entonces es una obra fidedigna, donde no van a tener problemas de aquí me dijo, digamos, en la película me dijo una palabra y en la lectura me dice otra. No, ¿ok? Ese es el tip que yo les doy para que ustedes lo puedan entender. Y una vez que ustedes hayan entendido cada una de estas tres lecturas, les será mucho más fácil poder completar la información que se les pide. Otro consejo que yo les doy de aquí en adelante, a ver, permítanme un momento. Ya. Otro consejo que yo les doy para realizar, eh, para completar la información que se necesitan, es que sí, vayan a Internet, vamos a ir a Internet a buscar cierta información, pero vamos a encontrar eh, vamos a buscar, como ustedes lo harían, cuál es el contexto sociohistórico y cultural de la obra. A ver, vamos a buscar, vamos a copiar información y la vamos a colocar aquí. De la obra El Rey Burgués. Entiendo que cuando ustedes hacen esta búsqueda de información, el buscador les va a lanzar todo este tipo de información. ¿Qué es lo que pasa aquí? Yo les aconsejo que chequen de dónde van a tomar la información. Punto número 1, brainly.lat no es un sitio confiable, puesto que solamente no tenemos bien la información, no está justificada, no es un sitio seguro, no sabemos si la información que nos está dando es la adecuada. Entonces, yo no les digo que no hagan esta búsqueda y que no pongan la pregunta tal como está aquí. Lo que vamos a hacer es que cuiden de no entrar a este tipo de sitios. ¿Ven? Nos están mostrando dos veces. También eviten entrar a sitios de internet donde están las actividades, porque esto es un plagio total y como ustedes pueden ver, así es como un asesor virtual se va dando cuenta que ustedes realizan plagio. Vamos a evitar esto y vamos a buscar algún sitio de internet donde creamos que pueda ser la información verdadera. ¿Ok? Vamos a observar. Ok. Ok. Contexto histórico y social. Ok.
Ok, ¿cuál era el ambiente? Muy bien, aquí nos está hablando sobre lo que estábamos buscando. Ok, permítame un momento. Bueno, seguimos trabajando. Como yo les digo, vamos a hacer uso de la paráfrasis. Aquí me está indicando que es un país, bueno, que el contexto es sobre Chile. Y tengo todo el contexto histórico-social. Lo que yo debo hacer es leerlo y después parafrasearlo, utilizar mis propias palabras, mi vocabulario, para poder completar la información en mi actividad integradora. ¿De acuerdo? Y aquí, por favor, es muy importante que cumplan con el mínimo requerimiento que se les está pidiendo, puesto que esto también les va bajando muchos puntos. Vamos con la actividad integradora 2. ¿Ok? Recuerden, no va a ser malo que ustedes busquen la información de Internet. Lo malo es que se queden con las primeras opciones o que tomen la información de sitios donde no sabemos si la información es verdadera. Ahora, aquí en lo que es la actividad 2, el problema principal se está suscitando aquí con la lectura de El perro y el cocodrilo. Aquí el principal problema es que te dice, en el cuadro de abajo redacta con tus propias palabras. Tú ya leíste la historia. ¿De qué se trata? Ah, pues es que es un perro que quería tomar agua y sucedió esto. Okay. Eso es lo que tú vas a escribir aquí, con tus propias palabras. En el segundo, vas a retomar elementos de la narrativa, sobre todo el lenguaje literario, el connotativo. Esto quiere decir que son aquellas palabras que tienen un significado, pero nosotros lo tomamos de otra forma. Por ejemplo, el corazón. El corazón, pues normalmente nosotros en literatura se asocia al amor, pero de forma de su significado real de corazón, pues sabemos que es un órgano que nos ayuda a vivir, etc., etc. ¿Okay? Este es el principal problema que se suscita, que tanto aquí, tanto en el inciso A como en el inciso B, realizan la misma redacción. No, aquí es con tus palabras, como si contaras una película, y aquí sí vas a tomar en cuenta palabras especiales y específicas de esta lectura. ¿De acuerdo? Aquí, el fondo y la forma. Recuerden, no va a ser una respuesta de simplemente una línea. Recuerden que para la forma se encuentra el tiempo, los personajes, la obra, la acción, el argumento, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es una respuesta muy, muy completa. Debe ser una respuesta muy, muy completa, ¿de acuerdo? Aquí, el lenguaje cotidiano es el que utilizamos todos los días y el literario es el que utilizan para redactar los poemas, las obras, etcétera, etcétera. Hagan bien esa diferencia, porque a veces sí nos cuesta un poquito entender o saber a qué nos estamos refiriendo. Bueno, vamos a ver ahora la actividad 3. Lo que más están fallando aquí es que me están copiando y pegando. Por ejemplo, en la diapositiva 4 me copian y pegan tal y cual. Frankenstein, una obra perteneciente al, y aquí donde se coloca aquí el movimiento literario al que corresponde, eso lo deben de borrar. Eso bórrenlo. Y solamente aquí coloquen narrativa, dramático, litúrgico, etcétera, etcétera, de acuerdo a género que pertenezca. Otro problema que aquí nos enfrentamos en este es que
en el 4, ok. Aquí también me dice, acompaña tus frases con imágenes que las ilustren. Acompaña tus frases con las imágenes que realmente representen qué es lo que está pasando. Pero, ¿saben qué? Aquí el problema es que también nos está pidiendo que tomemos 2 frases de los textos. Y ustedes, cuando los copian y los pegan, no colocan los apóstrofes, que esto me está indicando que son palabras de alguien más, como lo vimos en la paráfrasis. Me está indicando que es de alguien más, que no son mías. Entonces, como no lo hacen, todo esto se confunde y es difícil de entender. Chequen este punto porque es donde más han estado fallando. Aquí donde ustedes dicen, ¿cómo era la sociedad europea cuando, al responder cada una de estas preguntas, traten de hacerlo en un solo párrafo para que sea un trabajo de mayor calidad? No simplemente copien y peguen preguntas y después las respuestas. Cuando respondan cada una de ellas, utilicen paráfrasis, porque aunque aquí nos está diciendo que coloquemos nuestras fuentes de consulta, que pongan las páginas de internet donde lo sacaron, eso no les da derecho a que vayan y de esa página de internet copien y peguen la información aquí. No, hagan paráfrasis. La paráfrasis es lo que les va a ayudar en todas estas actividades, ¿de acuerdo? Entonces aquí seguimos con los problemas de paráfrasis. Chequen esos puntos en esas diapositivas. También, tanto en la diapositiva 4 como la 8 es el mismo problema. Chequen cómo citar. Tengan a la mano el manual de citas y referencias. Ahorita lo mostraremos. Seguimos con la actividad 4. Aquí el principal problema que me están presentando es que no me están justificando cada una de sus respuestas. ¿Qué es justificar? Y si habías escuchado antes poesía en alguna lengua indígena, sí, ¿en qué lengua? Ok, en mi caso no había sucedido antes. Entonces, ¿habías escuchado antes poesía en alguna lengua indígena? No. No había tenido esa curiosidad de buscar poesías en un idioma diferente al mío. Ahí yo estoy justificando mi respuesta, no simplemente estoy colocando un no o un sí. ¿Qué te hizo sentir? ¿Qué emociones te transmitió o qué imaginaste mientras lo escuchabas? A mí me dio una sensación de paz porque me imaginé cada uno de los animales que se iban mencionando, bla, 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 bla. Me imaginé estar en una estación del año, bla, 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 bla. Eso es lo que queremos, que ustedes aquí se expresen. Este espacio que tienen aquí se puede hacer grande, no tengan miedo a escribir más de un enunciado. Justifiquen sus respuestas, por favor. Aquí hasta el momento no hemos tenido problemas para que suban su información, bueno, para que haya un link que me lleve realmente al sitio donde debo escuchar su tarea. Cumplan, por favor, con la longitud que se les está pidiendo. Y justifiquen, siempre den ejemplos. Dando un ejemplo es otra forma de justificar. ¿A qué me refiero? Dice, ¿cuál consideras que es la importancia de la literatura en la construcción de un país donde se valoren y respeten las diferentes culturas? Bueno, aquí en México es muy importante que se valoren y respeten otras culturas, pues México es un país con una cantidad impresionante de lenguas y las personas de ciertas comunidades, al no utilizar el español como lengua oficial de México, sufren de, y ustedes pueden continuar. A esto me refiero cuando se les dice que justifiquen. Cuando yo estoy hablando de
las personas que hablan otros idiomas aquí en México y que sabemos que todos conocemos a alguien, o de vista por lo menos, es donde yo estoy dando los ejemplos. Así vayan justificando. Vamos con la actividad 5. En la actividad 5, les están hablando y deben de tener a la mano otra vez lo que es la forma, el fondo y forma. Esos documentos les van a ayudar mucho a entender cuál es el argumento. Recuerden qué pregunta realizar. ¿Quiénes son los personajes? ¿Cómo los podemos identificar? ¿Ok? Y realicen su cuento. Todo cuento debe de contar con un inicio, desarrollo y conclusión. En el inicio presentan a sus personajes, como en la Caperucita Roja y el lobo y la abuelita. En el desarrollo van a poner qué problemas hubo, como el que el lobo se come a la abuelita y quiere engañar a Caperucita, etcétera, etcétera. Y al final, la conclusión, cómo Caperucita resolvió ese problema, se dio cuenta y qué fue lo que hizo. ¿Okay? Suban su audio, por favor. Y aquí en este espacio, obviamente, lo pueden hacer tan grande como lo necesiten. Escriban el cuento. Antes de grabarlo, yo les sugiero que hagan su script, que lo redacten, que identifiquen bien, que sea de acuerdo a lo que se les está pidiendo, la longitud, y ya después simplemente lo van a leer. ¿De acuerdo? Aquí algo que podría ayudarles muchísimo es que ustedes, cuando es un audiolibro y cuando hay diferentes personajes, cambien su voz. ¿Cómo hablaría Caperucita? ¿Cómo hablaría el lobo? ¿Cómo hablaría la abuelita? Vayan haciendo este cambio en su voz para que se vayan identificando todos los personajes. En la actividad 5, que es el foro, no olviden participar, respondiendo a las preguntas detonadoras y sus otras 4 participaciones que sin problema las pueden realizar ustedes solos. Yo ya les he enviado un documento ahí donde van viendo cómo realizarlo. Y por último, el proyecto integrador, ¿qué es lo que nos pide? Miren, aquí es muy importante que ustedes me digan cómo es que realizan su lectura. Lleven un orden lógico. No me escriban o no me coloquen un número 30 en el inciso que dice hacer una hipótesis acerca del texto literario. Si ustedes no saben a qué se refiere la palabra hipótesis, investiguen. Porque hipótesis es plantear una idea y a través de la lectura ver si tu idea era correcta o no era correcta. Entonces, no me pongan que van a hacer una hipótesis o se van a hacer una idea de lo que es el texto literario hasta el final de la lectura. Utilicen mucha lógica. Yo les invito a que vayan de menor a mayor, de menor dificultad a mayor dificultad, o de fácil a difícil. ¿Qué es lo que primero ustedes hacen o yo hago cuando empieces a leer un libro? Pues no va a ser reconocer el mensaje del texto. No va a ser identificar los componentes lúdicos en el texto. Puede ser que lo primero que yo haga es realizar una lectura exploratoria. Identificar la forma del texto, cómo está escrito, en prosa, en verso. Por favor, utilicen un pensamiento lógico para enumerarlos. No olviden que aquí deben realizar 3 actividades. La más importante es sombrear con rosa y con verde, porque a muchos se les olvida. Y aquí
lo más importante es que envíen su historieta. Hay algunos puntos importantes que debe tener toda historieta, como es un personaje, como son unos globos, como son los argumentos, como son el inicio, desarrollo y final, toda historia que se cuenta recae en tener un inicio, un desarrollo y un final. Y esto mismo debe tener su historieta, tomando en cuenta estos puntos, estos. ¿Sabías? ¿No sabías? ¿Te fue complicado? ¿Te fue difícil? Tus experiencias, qué inquietudes tienes ahora y cómo realizarás, bueno, si realizarás o no tus propios textos ahora, sí o no, ¿por qué? Es lo más importante de este proyecto integrador. ¿Para qué? Lo desarrollen de forma adecuada. Y por último, estas son las estrategias que les estuvimos diciendo. Por último, vamos a ver lo que es el manual de citas y referencias. En nuestro manual de citas y referencias es donde ustedes van a saber qué hacer, cómo y cuándo citar, qué es la paráfrasis y cómo usarla, forma, método, propósito. Tengan siempre a la mano este manual. ¿Ok? Lo más importante son aquí, ustedes fíjense en los ejemplos, cómo es el texto original, cómo se hace una paráfrasis correcta, cómo es una incorrecta, cómo se diferencia entre fuente, referencia y cita, cuándo utilizar las comillas, cuándo van entre comillas, cuándo se cita dentro de una cita. Toda esta información les va a ser útil para realizar las actividades de este módulo. ¿De acuerdo? Y pues bueno, espero que los comentarios que yo les haya hecho les sirvan a ustedes para realizar, para que ustedes vayan realizando mejores actividades integradoras y vayan entendiendo las retroalimentaciones que se les van haciendo sobre por qué, cómo, cuándo y cuándo hay que realizarlas nuevamente. Bueno, pues eso es todo por hoy. Les estaré enviando un correo donde vayan todas estas páginas de internet que yo les sugiero para realizar las actividades y les sea más fácil. Me despido. Muchas gracias por estar aquí y nos estamos viendo en otro momento. Recuerden que ya nuestro tiempo está por terminar. Tenemos 4 días. Aún estamos a tiempo para que puedan realizar sus actividades. Hasta luego.